Vamos a hacer a continuación otro ejemplo de optimización sin restricciones. En este caso, la función f de x y z depende de tres variables, x y z, y está definida como x a la cuarta menos 2 por x cuadrado por y más 2 por y cuadrado menos 2 por y por z más 2 por z al cuadrado menos 4 por z más 5. Ejecutamos la función. Por lo tanto, el problema consiste en hallar los extremos relativos de esta función. Recordar que empezamos siempre calculando el gradiente de esa función para hallar los puntos críticos. Hallamos los puntos críticos que son los puntos que anulan el gradiente. Por lo tanto, antes de nada, definimos el gradiente. Gradiente de x y z sería el vector cuyas componentes son las derivas parciales de f. Entonces sería la derivada parcial primera, dif, derivada de f de x y z respecto de x una vez. Esta sería la primera componente. Coma, ahora escribimos la segunda, que sería la misma, solo que en vez de derivar respecto de x, derivamos respecto de y. Y la tercera sería la deriva parcial respecto de z. Por lo tanto, en lugar de x, volvemos a escribir z. Ya hemos definido gradi. Veamos cómo nos queda en esta ocasión. Y nos quedan este vector. Gradi de x y z nos quedaría así. Por lo tanto, después de hallar el gradiente, ahora nos toca hallar los puntos críticos. Puntos críticos. Tenemos que resolver el sistema de tres ecuaciones, que van a ser las tres componentes del gradiente igualándolas a 0. Entonces, vamos a poner ecuaciones, sistema algebraico, tres ecuaciones. La primera será 4 por x cubo menos 4 por x por y igual a 0. La segunda, menos 2 por z más 4 por y menos 2 por x cuadrado igual a 0. Y la última, 4 por z menos 2 por y menos 4 igual a 0. Las incógnitas son x, y z. Decimos que nos lo resuelva y nos da 3 puntos. La primera sería el 0, 2 tercios, 4 tercios. La segunda, raíz de 2, 2, 2. Y la tercera, menos raíz de 2, 2, 2. Entonces, tenemos 3 puntos críticos, que son la P1 sería 0, 0, 2 tercios y 4 tercios. El P2, que es raíz de 2, 2, 2. Y el P3, que sería menos raíz de 2, 2, 2. Entonces, a continuación, tenemos que clasificar el hessiano asociado a cada punto crítico. Entonces, vamos a calcular lo primero el hessiano. Definimos el hessiano, donde recordemos que el hessiano es una matriz donde todas sus componentes son las derivadas parciales segundas.
como en este caso la función f depende de 3 variables, la matriz hessiana tendrá 3 filas y 3 columnas. Definimos entonces álgebra, introducir matriz, filas 3, columnas 3 y el nombre, como antes, Hess. Aceptar. Entonces, la primera componente será la derivada de f de x y z respecto de x 2 veces. La segunda sería la derivada parcial de f de x y z, primero respecto de x una vez y luego respecto de y otra vez. Entonces nos hace falta poner por delante un div. Y la tercera sería esta misma, entonces sería la derivada parcial de f de x y z respecto de x una vez y respecto de z la segunda vez. Volvemos a copiar. Aquí primero derivamos respecto de y luego respecto de x. Aquí se trataría de esta derivada, derivar respecto de y 2 veces. En esta ocasión volvemos con esta, que es derivar respecto de y primero y luego respecto de z. Aquí nos está sobrando un paréntesis que nos puede traer problemas. Vamos a mirar si aquí también nos sobraba este paréntesis. Veamos si aquí está bien, aquí también. Seguimos entonces, vamos a copiar este bien. Se trataría de derivar primero respecto de z y luego respecto de x, primero respecto de z y luego respecto de y por último aquí la derivada segunda respecto de z 2 veces. Aceptar, y en este caso nos queda así. Vemos que esta matriz hessiana no es una matriz constante, sino que dependiendo del punto en el que estemos considerando el P1, el P2 o el P3, la matriz hessiana será distinta. Entonces empecemos clasificando el punto hessiano para P1. Entonces el P1 era 0, 2 tercios y 4 tercios. Entonces vamos a definir Hess de P1, que será sustituir at Hess, en Hess sustituirnos la x, y z por los valores que estamos diciendo. Bueno, creo que hay que darlos de uno en uno. Entonces vamos a copiar este tal cual está. Control copy, control v, pegar. Por lo tanto, de este modo nos queda la matriz hessiana para el punto P1. Y a continuación definimos los menores principales, que tendrá 3. El A1 para el P1, para el punto P1, el A2 para el punto P1 y el A3 para el punto P1. Entonces recordar que el A1 era primera fila, primera columna, ese determinante, el A2 primeras 2 filas, primeras 2 columnas y el A3 las 3 primeras filas con las 3 primeras columnas, es decir, el determinante total. Entonces vamos a definir A1 P1 como la submatriz en la que nos olvidamos de las filas 2 y 3 de la matriz Hess P1, cuidado con las minúsculas y de las columnas 2 y 3. Cuidado con las minúsculas y mayúsculas porque el máxima es muy preocupante con este. Se nos ha olvidado poner determinante. El determinante de esta matriz, submatriz, mejor dicho, de este menor, nos quedaría menos 8 tercios, por lo tanto negativo. Vamos a copiar entonces ahora el A2 para este punto, que sería, nos olvidamos de la tercera fila y tercera columna. Las filas se ponen por delante, las columnas se ponen por detrás. Por lo tanto, el determinante sería menos 32 tercios. Y por último,
el A3 sería el determinante de la matriz hessiana, sin más. Entonces nos olvidamos del submatriz, nos queda menos 32. Conclusión, como todos los menores son negativos, la forma, el hessiano en P1 es indefinido, por lo cual quiere decir, según el teorema 3, teorema 3 que vimos previamente, P1 es un punto de silla, no es un extremo. A continuación deberíamos hacer lo mismo para el punto P2 y el punto P3. A la hora de clasificar el punto P1 hemos utilizado la ley de Sylvester. Esta es la ley de Sylvester. Se puede hacer a través de los autovalores, que es lo que vamos a hacer para el punto P2. Entonces, clasificamos a continuación el hessiano para P2. Entonces, lo primero, tendremos que definir el hessiano para P2, que sería hessiano en el punto P2, y vamos a ver cuál era el punto P2, que era el raíz de 2, 2, 2. Entonces aquí tendríamos que poner x igual a sqrt de 2, y2 y z2 también. Por lo tanto, nos queda de ese modo. Lo clasificamos también calculando los menores principales. Ley de Sylvester, que se trataría de hacer lo mismo. A1 de P2 sería el determinante olvidándonos de las filas 2 y 3 de la matriz GES de P2 y de las columnas 2 y 3. Se nos ha olvidado poner submatriz. Determinante de la submatriz. Entonces nos falta un. Por lo tanto es positivo. Vamos a copiar y pegar. El A2 sería, nos olvidamos de la fila 3, columna 3. Nos queda positivo también. Y por último nos queda el A3, que sería el determinante de la matriz hessiana, sin más. Entonces, que es positiva. Conclusión, como los tres menores son positivos, el hessiano es definida positiva, por lo que el punto P2, según el teorema 3, es un mínimo relativo. Para saber qué valor coge la función en ese punto P2, deberíamos de sustituir f en el punto sqrt de 2, 2, 2. El valor mínimo que coge entonces la función en ese punto es el 1. Este es valor, es un comentario. Ese es el valor mínimo de la función en el punto raíz de 2, en el punto P2. Uy. Para terminar, nos quedaría hacer lo mismo para el punto P3. Entonces definiríamos P3. Definiríamos el hessiano, que sería el @ges, sustituir, vamos a copiar lo anterior, vamos a copiar tal cual está, porque en este caso el punto P3 será el menos raíz de 2, 2, 2. Entonces nos va a quedar algo muy parecido a lo que hemos obtenido con el punto P3, perdón, P2. P3, aquí nos faltaría el menos, y ya tenemos
la matriz hessiana y ahora clasificarla.